Luego, cuando terminemos, te pediré que te quedes la pestaña esta abierta porque se graba en local también. Así luego el audio va mejor. ¿Qué pestaña? ¿Qué pestaña? ¿A qué estás? La de StreamYard. Ah, vale, vale, guay. Ok, Vale, no pasa nada. Bien, vamos para allá. venga. Hola, Dani, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. ¿Qué tal, Alberto? Encantado de estar aquí otra vez contigo, la tercera, creo, ¿no? Es la tercera, eres sin duda la persona que más ha repetido. Creo Ah, que igual hay alguien que ha estado 2 veces. No, perdón, Raúl ha estado 3 veces también. bueno, entonces sí, el segundo. Estáis ahí, Raúl y tú tenéis una competición ahora mismo. Pero sí, gracias por dedicar un rato. Me ha costado perseguirte estas semanas, has estado muy liado con otra cuestión que igual, quién sabe, ¿no? En el futuro nos dará para otra conversación. Pero la de hoy, la que quiero tener hoy contigo, se forjó en una despedida de soltero, curiosamente. Estaba yo camino de Santa Cruz de Tenerife para así una de estas despedidas de soltero que yo no encuentro que tengan demasiado sentido, pero bueno, al final sin comerlo ni beberlo acabas en un avión. Y estaba yo ahí en el avión, todos mis amigos estaban a otras cosas y yo estaba leyendo artículos. Entre ellos tenía guardado uno tuyo que habías escrito sobre el plan Funk, que es del que vamos a hablar. Y estaba yo leyéndolo y fíjate que, bueno, el vuelo a Tenerife es corto, se me hizo más corto todavía porque el artículo este me tuvo muy atrapado gran parte del viaje, así que lo disfruté y cuando salí del avión te escribí, yo creo, si no había llegado al hotel todavía, cuando ya te escribí te dije, oye, en algún momento hay que montar una charla sobre esto porque me parece muy interesante. Así que nada, gracias por haber sacado un rato y vamos a adentrarnos en esta increíble historia de política, suspense, monetaria y como quieras venderla. Me parece casi de detectives, ¿verdad? Sí, Lo que no, sí es que el giro narrativo que le has dado ahora, apareciendo yo en una despedida de soltero, no me lo esperaba. O sea, cuando yo me imagino a mí mismo en una despedida de soltero, me imagino muy diferente a cómo me has comentado ahora. Pero venga, así sí, son las empecemos. despedidas, están llenas de sorpresas. Bien, pues si te parece, para abordar un poco la cuestión o, digamos, ponerle un contexto a esta historia y mantenernos dentro del suspense que alberga la misma, podemos empezar describiendo un poco cómo estaba el sistema monetario años 30 antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial. Ok, venga, pues empezamos. Era básicamente pues un sistema monetario que estaba, pues era un desastre. De hecho, es un sistema monetario de países que ya probablemente se habían declarado una especie de guerra económica antes de declararse la guerra real. Sabemos que pues, la guerra real, bueno, guerra ya con fuego, ¿no? Empieza en el año 39, pero probablemente desde el crack del 29, empezando los años 30, los países habían caído en una especie de nacionalismo monetario quizá un poquito mal entendido y se había deshecho un sistema de pagos que yo llamo multilateral, y se había empezado a generar un sistema bilateral, es decir, con intercambios entre cada par de países dirigidos básicamente políticamente, porque pues había un miedo a perder reservas de oro, había un miedo a abrirse al mundo y no sé, pues muy parecido a lo que pasa ahora con algunos pues argumentos populistas. Simplemente había un miedo de vamos a perder en la competencia con otros países y al perder en la competencia con otros países no vamos a poder exportar y al no poder exportar pues nos vamos a quedar sin nuestras pues vamos a caer de alguna manera en una especie de desempleo dentro del país, no vamos a poder producir nada de valor y cosas así. Esto había ocurrido, pues como digo, pues como reacción a un muy mal sistema monetario, que era el de los años 20, pero que fue mucho mejor el de los años 30, y como caída, y yo sabes que a mí siempre me gusta retrotraerme a 1914, porque es el momento donde cae realmente el único gran sistema, bueno, el mejor, bajo mi punto de vista, evidentemente, pero el mejor sistema monetario que ha conocido la humanidad, que era el patrón oro clásico. Entonces, ahí se rompe. En los años 20 se intenta retornar a algo parecido al patrón oro, pero no funciona del todo bien. Se generan unos desequilibrios brutales en balanzas de pagos, que estamos hablando ahora fuera de micro, se generan unos desequilibrios brutales en balanzas de pagos, y esos desequilibrios brutales hacen que de alguna manera también se generen desequilibrios crediticios que hacen que explote de alguna forma también una burbuja de crédito en los finales de los años 20, y donde aquí es donde importan mucho las narrativas también, ¿no? Hoy en día. El libre mercado cae en un descrédito brutal, y cuando cae en un descrédito brutal todo el mundo se cierra, todo el mundo, quiere decir todos los países, todos los políticos se cierran en sí mismos,
y al cerrarse en sí mismo se genera un sistema monetario muy nacionalista malentendido, y ese nacionalismo malentendido genera una especie de guerra económica antes de la guerra mundial. Entonces este es el momento donde viven donde los nazis empiezan a diseñar su sistema monetario. Es un momento de problemas monetarios graves, de guerra ya económica prácticamente abierta, de ¿cómo se llama esto? ¿Autarquía? Perdón, tiene un nombre, ¿no? La doctrina del fascismo lo dice, también el socialismo. Tenemos que producir todo dentro del país, nada fuera. Y autarquía, ¿no? Autarquía, joder. Lo más sencillo y no me sale. Bueno, pues ese movimiento autárquico pues, ya se había dado en los años 30. De hecho, cuando uno analiza los flujos de comercio, los años 30 son los únicos años, incluso los años 2010, que fueron complicados. En los años todavía crece el comercio, si los miras por décadas. Si miras el comercio mundial por décadas, los años 30 son los únicos de los últimos, 150 años donde el comercio cae. Y esto es algo relativamente raro, porque, bueno, lo normal es lo que hemos ido tendiendo, por fortuna, es un mundo más globalizado. Y los años 30 marcan claramente el punto de un mundo mucho menos globalizado y un mundo que después de no estar globalizado y de iniciar una guerra económica, inicia una guerra mundial. Como tú has contado, los años 30, digamos, marcan el cambio entre ese sistema multilateral y el sistema bilateral. Yo cuando leía tu artículo, ¿no? Y también basándome en lo que, bueno, ya conozco un poco de todo esto y demás, yo en mi mente me lo imaginaba como un mundo... A ver, es que claro, es la comparación entre uno y otro, pero un mundo paradisíaco donde, digamos, los países comerciaban, colaboraban, los bienes y los servicios se mudaban de un país a otro y todo estaba bien, a otro en el que esto no está bien, ¿no? Y como has comentado, el punto de inflexión sería esos años 30 en los cuales se digamos, sacrifica el libre mercado, se pone al libre mercado como el malo, ¿no? Y entonces se trata de crecer sobre la idea de que esto es malo, hay que sacrificarlo, y entonces sobre este sacrificio vamos a crear un nuevo sistema. Ese nuevo sistema que se crea es el que tú has dicho, que empieza en los años 30 y que no es para nada tan bueno como el que había antes del 14, ¿no? Es peor todavía que el que hubo después del 14, pero bueno, en cualquier caso está muy lejos, ¿no?, de lo que había durante el patrón oro y está caracterizado por esos contratos y acuerdos bilaterales. Así que, si te parece, antes de pasar a la respuesta nazi, que digamos se encuentran con este pastel, ¿no?, se encuentran con lo que ha habido con el patrón oro, luego lo que ha habido con el sistema multilateral y la pérdida del mismo, y luego el bilateral, y entonces su respuesta, digamos que viene a responder a la pregunta, ¿no?, de qué es lo que pasó con el multilateral que tú llamas y el bilateral. Entonces, si quieres, podemos ver un poco sobre qué base se construyó el multilateral y en qué se diferenciaba de ese sistema bilateral. Ok, bueno, el propio nombre casi que lo indica, ¿no? Multilateral es, pues, quizá con muchas... O sea, ese multi es básicamente cuando hacemos un sistema monetario con cuánta gente puedes intercambiar. En el bilateralismo también puedes intercambiar con un montón de gente, pero sobre todo, cómo se hacen, se refiere más que nada a las compensaciones. ¿A qué me refiero con compensaciones? Bueno, pues simplemente las compensaciones es algo que podemos incluso hacer a un nivel mucho más micro y se supone que es incluso la función de la banca. Es decir, yo le debo dinero a Alberto le debe dinero a una tercera persona y una tercera persona me debe dinero a mí. ¿Qué podemos hacer? Si nos debemos dinero entre los tres y los tres confiamos mucho o bien en nosotros mismos o bien en un tercero que nos puede hacer las compensaciones, simplemente lo que puedo decir es, si yo le debo dinero a Alberto y Alberto se lo debe a otra persona, ¿qué tal si yo se lo debo a la otra persona? Eso es básicamente ya una relación multilateral de varias personas, de más de dos personas. Podríamos multiplicar esto hasta casi el infinito y es básicamente lo que hace un banco con sus clientes. Un banco con sus clientes dicen A le debe a B y los dos me deben a mí, así que ahora en vez de que A le deba a B, pues yo voy a voy a hacer unas anotaciones en cuenta y esas anotaciones en cuenta va a ser que ahora yo en vez de deberle tanto dinero a A le debo más dinero a B. Y entre ellos se compensaron completamente sus deudas. Es decir, yo me doy por pagado cuando me llega una transferencia en el banco. A pesar de que una transferencia en el banco es una forma de dinero, podríamos llamar, no de dinero base al menos, no son dólares, son pues dólares en el banco X. Los dólares en el banco X usualmente valen lo mismo que los dólares
que tenemos en la cartera, pero podría ser que no. Sobre todo esto se ve cuando hay crisis pues, económicas, el dinero en el banco no vale lo mismo. Bueno, el banco y el sistema bancario hace estas compensaciones de forma muy eficiente. ¿Por qué? Porque nos fiamos del banco. Si no nos fiáramos del banco, no se haría de forma tan eficiente. En el sistema bancario, ya a nivel más macro, perdón, en el sistema monetario, ya a nivel más macro, pasa algo relativamente similar. En un sistema como el actual también, pero en un sistema como el patrón oro clásico, en ese aspecto los dos son relativamente similares, todo el mundo puede hacer una transferencia internacional y al hacer esa transferencia internacional hay una serie de bancos que están haciendo compensaciones internacionales entre ellos, igual que se hacen de forma nacional, que están haciendo compensaciones internacionales entre ellos y que se dice, yo creo que es mal se dice, pero bueno, el país A le paga al país B y a su vez el país B pues ahora debe algo o alguien le debe algo a ese país B. ¿Quién le debe y qué le debe? Pues el dinero base actual es el dólar. Esto generará algún problema, si quieres, luego lo vemos, pero no es la pregunta, así que no sé si me quiero meter más por ahí. En su momento era el oro. Entonces tenían una capacidad de acceder a reservas de oro y simplemente alguien hacía esas compensaciones. El que hacía esas compensaciones era el Banco de Inglaterra. Usualmente el centro de pagos del mundo era Londres. Y lo hacía la City londinense y en última instancia el Banco de Inglaterra. Entonces los países se hacían pagos entre sí, simplemente personas dentro de países hacían pagos a personas fuera de esos países y tenían unas balanzas de pago que podríamos llamar bilaterales entre ellos. Ahora bien, en un sistema multilateral no importa si las balanzas de pagos entre ellos son muy deficitarias o muy superavitarias, porque el sistema funciona con un centro que era Londres, como hemos dicho antes, pero ese centro compensa los pagos y los pagos que tienen que hacer y recibir básicamente desde todas partes del mundo. Entonces, si es desde todas partes del mundo, lo que significa es país A, otra vez con los problemas que tenemos de decir país A, pero los ciudadanos del país A quizá tienen un déficit de pagos con los ciudadanos del país B, pero a su vez los ciudadanos del país B tienen un déficit de pagos con los ciudadanos del país C, y los ciudadanos del país C a su vez tienen un déficit de pagos con los ciudadanos del país A. Por lo tanto, cerramos el círculo. Y en realidad lo que es un déficit bilateral... Me he quedado... perdón, se me había apagado la pantalla, no sé qué ha pasado. Bueno, pensé que se me había ido la luz. Bueno, menos mal. Bueno, entonces, al final, perdón el corte, pero al final lo que parecía un déficit pues insalvable entre cada par de países, resulta que se torna en un superávit por otra parte. Entonces, un déficit de una parte se torna en superávit por otra parte. Pero no importa el bilateral porque tenemos una compensación entre muchos. Entonces, si tenemos una compensación entre muchos, el sistema se puede mantener más o menos en equilibrio, entendiendo equilibrio como que no hay un déficit constante de un país y un superávit constante de otros países. Y esto, pues al final, funcionaba de forma relativamente bien. Ningún sistema es perfecto, pero funcionaba de forma relativamente bien en el sistema del patrón oro, en el que había una compensación multilateral entre muchísimos pares de países y esto, pues al final, generaba un sistema de pagos muy, muy eficiente. Por cierto, a ver, antes de pasar al bilateral, vale, para que yo me entere, porque has hecho una apreciación que siempre me rompe un poco y es, porque cuando se habla de esto siempre se habla de déficits de país A contra país B y demás, ¿no? Pero claro, o sea, los países no comercian entre ellos, o sea, bueno, sí, se pueden comerciar, pero realmente es la actividad comercial que llevan a cabo los ciudadanos de ese país, ¿no? Por ejemplo, ahora se ve una situación en la cual, para que la gente un poco lo vea, que Estados Unidos es deficitario, ¿no? Y China es superavitario, ¿no? Entonces, China vende más afuera de lo que importa de fuera, ¿no? Pero claro, no es China la que va por ahí, el gobierno chino comprando cosas, que también, ¿no? Pero en este caso lo que estamos hablando es que la industria china exporta más que importa y la industria americana, por ejemplo, importa más de lo que exporta. Entonces, digamos, tienen esos intercambios entre ellos y vale, si eso está claro, que creo que es así, la parte que no me queda a mí nunca del todo clara es cómo se compensa eso en el sentido de, vale, ¿cómo es eso de que alguien le debe a alguien? ¿No? Al llevar a cabo la actividad comercial, ¿no se producen esos pagos o qué pasa? Sí, de hecho, bueno, hay gente que habla incluso de que, y yo estoy más o menos de acuerdo, que el comercio internacional es una especie de megatrueque. Es decir, yo exporto desde Guatemala café a Alemania y cuando exporto café a Alemania, los alemanes me hacen un pago. Ahora bien, cuando me hacen un pago, en realidad lo que me están haciendo es simplemente decir, yo tengo una cuenta en este lugar y tú,
ahora vas a acceder a esta cuenta, a este lugar. Yo no puedo acceder ya a ella, la accedes tú. Cuando tú accedes a ella, usualmente lo que ocurre es que puedes permitirte importaciones. Guatemala importa coches de Alemania. Entonces, si Guatemala importa coches de Alemania, puedo utilizar esa cuenta para hacerle pagos a los pues, productores de coches en Alemania. Eso es lo que recoge usualmente. A veces el dinero no se mueve nunca. Simplemente son reclamos que tienes en algún lugar. Ahora vamos a ver qué son esos lugares si quieres también y dónde, pero eso sí diferencia mucho el patrón oro clásico del patrón actual de dólar. Pero en cualquier caso, en la capa de la que estamos hablando de pagos multilaterales no se diferencian absolutamente en nada. Se parecen muchísimo o casi en nada. Es decir, simplemente accedes a una cuenta en algún lugar que puedes utilizar para pagarles a los últimos que quieres importar cosas. Por eso hay gente que habla de megatrueque. Por cierto, los pagos tienen pueden ser comercio internacional o pueden ser pagos financieros. ¿A qué me refiero con pagos financieros? Pues tú tienes un dinero y quieres hacer una inversión en otro lugar. Y una inversión extranjera directa, que está muy de moda y se oye mucho, ¿no? Pues esa inversión extranjera directa es un flujo de entrada de capitales en el país. Ese flujo de entrada de capitales también genera pagos internacionales, igual que el comercio los genera. Si yo quiero invertir en un lugar, también los genera. De forma que muchas veces cuando entra mucha inversión en un país, también se tiene un déficit comercial que parece constante. Ese déficit comercial, por ejemplo, tú inviertes desde España en Guatemala porque te parece un país que va a ser genial. Sus oyentes probablemente ya lo saben, yo vivo en Guatemala, por eso me gustan poner los ejemplos de aquí, pero llega una inversión desde España. Y ahora bien, esa inversión que llega desde España es dinero que entra. Ya, bueno, dinero que entra, pero ¿qué significa otra vez dinero que entre? Significa recursos que ahora tiene, ya sé que decirlo en términos de PIB, en balanza de pago se ve así, pero desde un punto de vista más microeconómico no se vería así nunca, pero bueno, son recursos que tendría Guatemala para comprar cosas en el exterior que muchas veces van a ser bienes de capital para hacer esa inversión. Esos bienes de capital los puedes importar, porque pues tampoco hay mucha inversión aquí, podrían no ser importados, podrían ser hechos en Guatemala, pero entonces a lo mejor tendrías que importar las materias primas. En cualquier caso, puedes importar un montón de cosas con esas cuentas que te han dejado fuera. Es decir, puedo llegar y traer bienes de capital al país y eso se generaría un déficit en la balanza comercial de Guatemala y un superávit de cualquier otro país. Podría ser el propio España o podría ser otro país donde estoy comprando los bienes de equipo. En el caso del oro, porque igual lo simplifica, en el caso del oro entonces tendríamos que esos acuerdos multilaterales, digamos, ese comercio multilateral, mejor dicho, que como comentabas, se ejercía a través del nexo que era Londres, en función de que el oro estaba en Londres. Podríamos, o sea, en mi cabeza me imagino de tal manera que tienes un montón de oro en Londres y ese oro lo tienes, digamos, en diferentes cajas y esas cajas, digamos, que mostrarían el comercio entre diferentes países. Y entonces diría, oye, mira, he hecho comercio entre Guatemala y Alemania, por ejemplo, ¿no? Como dices. Entonces, ahora mismo yo he vendido cosas a Alemania, de modo que Alemania pone un poco de oro en esa caja. Está en Londres, no ha llegado esa caja a Guatemala en ningún sitio, pero está ahí, digamos. Entonces, ahora Guatemala puede decir, oye, yo quiero vender cosas a Alemania, entonces Alemania me paga. Entonces, pues yo cojo dinero de ese, o sea, le doy dinero de esa caja y se lo doy a los alemanes. Entonces, el oro realmente no cambia de sitio ni nada, esa caja está ahí y entonces sirve, digamos, esa cuenta para cerrar comercio entre industria de ambos países. Sí, en última instancia, el oro podría moverse. El caso es que no lo suele hacer. ¿Por qué no lo suele hacer? Porque no hace falta. Y porque es costoso hacerlo. De hecho, usualmente en el patrón oro clásico, el sistema multilateral que estamos comentando, había una posibilidad de compensar todo esto mediante crédito, básicamente gente que tiene capacidad de acceder a ese oro porque ha vendido cosas, y mediante débitos, gente que tiene la necesidad de pagar ese oro. Pero si todos nos compensamos, y es la labor de la banca, si todos compensamos los pagos y los pagos que tenemos que hacer y los pagos que tenemos que recibir mediante los bancos, se evita el movimiento de oro. Y había lo que se llamaban, no sé si nos queremos meter ya en detalles de cómo funciona el patrón oro, había lo que se llamaban los puntos oro, a partir del cual si uno acumulaba demasiados reclamos, era más barato recibir el oro, es decir, coger el oro, meterlo en un barco, pagar el seguro, que es caro evidentemente todo esto del viaje, y traer el oro y mover el oro a otra parte del mundo.
Esto no Es pasa. como cuando ganas 5 Champions que te dan un trofeo de verdad y te lo puedes llevar a casa. A eso no lo sabía yo. Bueno, quizás una buena analogía, la verdad que como no sé los detalles de cómo funciona eso de tener un trofeo de verdad de la Champions, o sea que en realidad tienen 2 o 3 trofeos, o sea, 2 o 3 equipos del mundo tienen No, un claro, porque trofeo de verdad. creo que solo te dan uno de verdad en propiedad cuando llevas Ah, 5. Entonces, pues digamos eso que está vas interesante. acumulando puntos Champions y cuando llevas 5 te lo puedes llevar a casa. Sería un poco la idea. Bueno, pues esto es básicamente, o sea, había tipos de cambio, los tipos de cambio eran muy estables, pero eran muy estables porque había una promesa, una posibilidad acceder, una posibilidad última de acceder a ese oro. Es decir, nadie restringía la posibilidad de decir, oye, esto es un pago en oro finalmente. Si yo quiero, puedo acceder a ese oro. Lo que pasa es que la mayor parte de gente no quería, porque es caro. Es caro mover oro entre diferentes partes del mundo, entonces el sistema bilateral evita de crédito, evita que se mueva ese oro, básicamente haciendo la compensación entre pagos, entre países, si lo ves desde el punto de vista de la balanza de pagos, o entre personas de diferentes países, que al final, como tú dices muy bien, o sea, yo no quiero ser holista metodológico, las personas son las que comercian, no los países, pero es verdad que nosotros desde hace ya bastante tiempo lo recogemos en balanza de pagos y vemos balanza de pago por cada par de países. Entonces ahí decimos, bueno, toda la gente que comercia en un país contra toda la gente que comercia en otro país y los flujos financieros que se generan. Voy a poner otro ejemplo de flujo financiero que hace de compensación de un flujo de bienes reales. El ejemplo de España y Guatemala, voy a volver a ponerlo, pues Guatemala exporta café a España. Y España tiene que hacer el pago, pero a lo mejor no puede hacerlo, no quiere hacerlo, o te quieres esperar hasta vender, esto pasa mucho, te quieres esperar hasta que el minorista vende el café para hacer el pago. Entonces se genera un título de crédito que usualmente se llama letra de pago, y ese título de crédito se registra como una promesa de pago, como una financiación que hace Guatemala, ya sabemos, lo hace Guatemala como país o lo hace pues un exportador guatemalteco en concreto, una financiación que hace, pagando un tipo de interés relativamente pequeño, pero pagando un tipo de interés a España. Entonces, ese flujo de ese pago que se tiene que hacer por las exportaciones de bienes se refleja en la balanza comercial como una entrada de capitales a Guatemala, básicamente por una especie de la forma en la que se registra es una exportación de un título financiero, pero eso es una estupidez, bueno, perdón, estupidez, es un poco una tontería, pero básicamente lo que está generando es una especie de financiación de Guatemala hacia el exterior del mundo. Cualquier país puede hacer esto, pero en algún momento tiene que terminar pagando. Y ahora, ¿cómo termina pagando? Hay dos formas. O terminas pagando comprando en el exterior y compensando este título de crédito con un título de crédito de contrario, es decir, con una exportación de España a Guatemala, o lo compensa pagando ya explícitamente el dinero base, que serían dólares. Vale, de todo esto lo que yo veo es que el patrón oro que se usaba y que permitía el sistema resta, digo, una traducción ahí del inglés, se basa o se sostiene Sí. en la confianza que existía en el oro primero, que decías, oye, hay oro y el oro no me lo puedes falsificar, yo sé que ese oro existe, y en Londres, o digamos esos nexos que servían de conexión para el comercio entre países. Porque al final tienes que confiar en que, no sé, Inglaterra no iba a hacer que ese oro desapareciese, digamos, y también eso, en que el oro era cierto. Visto esto así, pues no me extraña que una guerra mundial eliminase este sistema, porque digamos que desaparece la confianza entre países. En medio segundo. De hecho, duró, yo siempre lo comento, pero duró una semana el patrón oro. O sea, Reino Unido lo mantuvo formalmente, pero ya no permitía, por ejemplo, o al menos dificultaba mucho la exportación de oro. Fíjate qué interesante, porque lo mantuvo nominalmente el patrón oro, pero dificultó la exportación de oro. Con simplemente que hagas eso, es como salirte del patrón oro y ya la gente no confía. O sea, ya la gente dice, espérate, que el reclamo último no puedo acceder a él. De hecho, el tipo de cambio del dólar y la libra, que se había mantenido durante, pues, estable, a largo plazo probablemente se había mantenido con algún vaivén durante más de siglo y pico, y desde que entra a Estados Unidos en el patrón oro, desde que se devuelven los greenbacks y todo aquello, básicamente se mantiene estable durante 50 años. 50 años sin moverse.
sin moverse de una franja que era menos de un 3-4% para arriba y para abajo. No se había movido nada. Y en cosa de una semana se va el tipo de cambio, primero se aprecia mucho la libra, en una semana, vamos, en la misma semana todo el mundo hay una especie de huida. La huida que ahora conocemos en los países subdesarrollados hacia el dólar cuando hay problemas, era huida hacia la libra. Entonces, cuando hubo problemas, lo primero que hubo fue todo el mundo comprando libras y deshaciéndose de dólares. Y en este caso, el subdesarrollado era Estados Unidos. Y de hecho, bueno, mandaron hasta delegaciones diciendo, por favor, no hagáis esto, hacer algo para para evitar que se siga depreciando el dólar. Luego esto se dio la vuelta muy rápido porque Reino Unido, pues básicamente con el esfuerzo de guerra, Reino Unido lo que hizo fue todo el capital que tenía invertido en el exterior, que era brutal, lo consumió, se lo comió. Entonces, pues eso evidentemente hubiera generado una exportación de oro que no tenían para acceder a todos esos recursos, y lo que hicieron fue prohibir, es una palabra muy fuerte porque nunca se prohibió como tal, pero se restringió de tal manera que de facto es como si no hubieran exportado nunca oro. Por lo tanto, la libra se depreció, que es lo que estamos esperando que hace cualquier país actual que dice, pues gasto mucho más de lo que ingreso, entonces pues básicamente tu moneda va a valer mucho menos. Como la base última era el oro, y el oro ya no podías acceder a él, el tipo de cambio se mueve rapidísimo, un tipo de cambio que no se había movido, como digo, en décadas. Se movió rapidísimo y el sistema se cayó como un castillo de naipes. Y ya los pagos, desde ese momento, hasta que acaba, va más o menos hasta 1922-23, que hay una conferencia muy importante en Suiza, los pagos paran. No hay pagos. Y los pagos son contra oro. Es decir, si tienes oro, puedes conseguir pagos o necesitas que tus aliados de guerra, que en este caso era Estados Unidos, te dé financiación, y se la dio a Reino Unido. Es decir, Reino Unido, todo el capital que había acumulado durante todo el siglo XIX, toda la época victoriana, se lo comió en un año, en un par de años. Y a partir de ahí tuvo que empezar a recibir financiación de Estados Unidos, que es el que sí empezaba a tener ya, aparte de toda la maquinaria industrial, que todavía era incipiente, mucho oro. Entonces, esto es una cosa apasionante, cómo se rompe en cosa de nada todo el capital, una guerra, cómo rompe todo el capital que has acumulado durante un siglo, lo rompes en 2 días. Y visto así, digamos que sorprende menos cómo acabó el sistema multilateral y cómo se inició el bilateral, ¿no? Una vez que no hay confianza, tienes que comenzar o reconstruir ese sistema basándote en eso, intercambios entre país y país, ¿no? Bilaterales, en el sentido de yo hago un acuerdo España-Guatemala y en ese acuerdo entre tú y yo pues decidimos comerciar y usar, no sé qué nexo, ahora me contarás, pero bueno, usar algo que sirva de nexo para este comercio. Pero claro, ese sistema multilateral, digamos que se pierde y es imposible recuperarlo después de la Primera Guerra Mundial. Sí, se recupera muy mal, porque pues el patrón oro entre guerras siempre generó muchos problemas, muchas tensiones, porque ya había un nacionalismo monetario ahí. O sea, te voy a poner un ejemplo. Los flujos de oro en el patrón oro clásico hasta 1914 eran pequeños, pero no aparecían en ningún periódico. A nadie le importaban, porque cuando pasaba simplemente había un desbalance que se compensaba, que no se podía compensar con crédito por lo que ocurriera, y simplemente pues empezaba a compensar con dinero ya duro, ¿no? con el oro. Esto, después de la Primera Guerra Mundial, ya nunca va a volver. Y todos los países se vuelven ultranacionalistas monetariamente hablando. Es decir, todos los países, si había una salida de oro fuerte de Inglaterra, aparecía en la primera portada de todos los periódicos más leídos. Y la gente se oponía a ello. Oye, no hay que exportar oro, el oro es nuestro y es la base del sistema monetario, y si se lo exportamos a estos franceses, los franceses lo van a utilizar contra nosotros. Esto realmente tenía cierta base, o sea, la gente podía estar preocupada porque realmente pues es una forma, o sea, la guerra había empezado, la Primera Guerra Mundial había empezado con una especie de ataque especulativo de Alemania a Reino Unido, con un montón de alemanes y bancos alemanes, vamos, dirigidos por su gobierno, quitando o sacando un montón de oro de golpe, todos a la vez, de Reino Unido. Entonces esto les generó una crisis financiera a la City londinense bastante importante y a los bancos, ingleses. Entonces, como esto ya más o menos se entendía que podía ocurrir y ya estamos en una época donde, cuidado, que aquí pues ya no nos fiamos tanto unos de otros, ya no me fío tanto de tu crédito, pues todo el mundo quería tener unas reservas muy grandes. Entonces se provoca
se provoca una lucha por las reservas brutal. Y esa lucha por las reservas pues generó que, digamos que generó problemas graves, y ya el multilateralismo, aunque sí existió en los años 20, era muy limitado. Es decir, ya no se permitía o ya se veían con malos ojos por el público tener déficits comerciales entre A y B, porque en algún momento te va a pedir el oro y te va a dejar sin oro, y tenemos que acumular mucho oro. Casi es una especie de movimiento mercantilista en los años 20 que acaba muy mal, como ya estamos diciendo, en un bilateralismo en los años 30. Vale, entonces yo realmente lo devuelvo todo al tema de la confianza, porque además me engancha muy bien con Bitcoin, ¿no? Pero bueno, por seguir digamos, la evolución histórica de esto, entonces entramos en los intercambios bilaterales, que como hemos explicado, bueno, simplemente es pues tú y yo, ¿no? Nos montamos un acuerdo comercial y listo. Pero entonces aquí me pregunto dónde dónde se depositaba esa cajita que mantenía los saldos entre un país y otro. ¿Eso se usaba un tercer país? ¿En quién se confiaba? ¿Cómo iba esto? No, o sea, simplemente se establecía, o se empezó a establecer un sistema de, como digo, bilateral. Otra vez, bilateral, ¿qué quiere decir? Pues entre A y B tenemos que cuadrar nuestras cuentas de alguna manera. ¿Cómo las cuadramos? Pues si yo te exporto, tú me exportas. Y lo que hacemos es, entre nosotros, sí nos fiamos hasta cierto punto y no dejamos que ni el balance se vaya muy a tu favor ni el balance se vaya muy a mi favor. Claro, esto desde el punto de vista del comercio es un desastre, porque ahora ya no podemos triangular, que yo pueda comprar a Indonesia y tú puedas vender a otro lado y yo pueda comprar a un tercero, y tiene que ser entre nosotros. Y nosotros tenemos ya un pacto muy parecido a los tratados de libre comercio de hoy, que no son tratados de libre comercio, son tratados de cómo restringir el comercio para todos los demás, menos para nosotros, o cómo vamos también a restringirlo incluso entre nosotros. Pero lo que hacemos es establecer algún pacto donde decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a pagar? Y hay muchas posibilidades, ¿eh? Vamos a tener hasta aquí, solamente hasta un punto concreto donde yo te voy a pagar y vamos a congelar cuentas a partir de ahí. Tú tienes que ver cómo me pagas de otra manera. Y si no puedes pagarme, pues seguimos, pues dejamos de comerciar. Y por esto es una de las razones por las cuales pues el comercio se cae en picado, porque ya no podemos triangular el comercio entre múltiples puntos, sino tenemos que hacerlo entre cada par de países. Esto, evidentemente, llevó a problemas gravísimos, porque pues a lo mejor pues tú necesitas una cosa, yo necesito otra cosa, y yo necesito lo que tú tienes, pero yo no tengo lo que tú quieres. Entonces, ¿ahora qué hago? Sí, no, es un poco como los límites del trueque, ¿no? Cuando hablas del trueque y dices, el trueque no funciona porque, claro, ¿qué pasa cuando tú tienes gallinas y yo quiero plátanos y tú no quieres? Muy parecido. Tú no quieres. Solamente que desde un punto de vista más macro, pero es muy parecido, es increíblemente parecido. De hecho, al final lo que termina ocurriendo es que se tienen, y esto es lo que los economistas llaman, pues se deshacen los patrones de especialización. El país A, que no es muy bueno produciendo este bien, pues tiene que empezar a producirlo. ¿Y podría producir algo mucho mejor? Sí, pero no se puede. Así que vamos a producir esta otra cosa. Vamos a tener las economías de aprendizaje son muy altas, entonces pues a lo mejor, oye, yo necesito lo que tiene el país A, pues tendré que producir lo que necesita el país A, o lo que necesitan otra vez las personas del país A. No quiero que otra vez holismo metodológico, pero bueno, en cualquier caso, en otro país podrían producir, en otra región, otros productores podrían producir mucho mejor esto. Entonces tengo dos opciones: o hago un nuevo acuerdo bilateral con ese país y yo le lanzo lo que tenga de valor a ese país para obtener, estamos hablando de un tercer país, para obtener lo que quiere el país A en un primer momento, o lo pongo a producir yo. En cualquiera de los dos casos, pues se genera pues una restricción muy fuerte del comercio. Mucho peor en el caso donde tengo que ponerme a producir yo algo en lo que no tengo ni sé, ni a lo mejor tengo una ventaja competitiva en hacerlo. Pero en cualquier caso, la restricción es muy, muy fuerte. Y aparte es algo buscado. O sea, es que en los años 30 los políticos buscaban esto. O sea, no es algo que digas, bueno, es que como se rompió todo esto. No, es que se buscó explícitamente. Cuando uno mira, pues por ejemplo, las leyes que se empiezan a implementar en los años 30 en Estados Unidos, son leyes proteccionistas. Son leyes donde pones tarifas altas para que no entren bienes de fuera. En un país muy grande como Estados Unidos se nota menos. En todos los países se nota, pues la destrucción del comercio internacional es un desastre siempre. Pero cuanto más grande es el país, menos se nota. O sea, si tú quieres ser autosuficiente en tu casa, te vas a morir de hambre. Si quieres ser autosuficiente en tu edificio, te vas a morir de hambre también probablemente, pero un poco menos. Si quieres ser autosostenible en tu barrio, que es lo que quieren hacer ahora muchos movimientos de izquierdas, yo qué sé,
pon ahí un huerto urbano y unas gallinas en mitad de Nueva York, es una estupidez, con un piano de cola, pero a lo mejor lo medio hace, solamente que te vas a, pues no vas a, te vas a perder muchas de las grandísimas ventajas del comercio. Pero a lo mejor para comer lechugas y hay un huevo mal puesto para las pues, a lo mejor lo haces. Pero vas a ser mucho más pobre. Y cuanto más grande eres, menos se nota esto. Al final, que si tienes una especie de economía mundial, pues lo que tienes es una hiperespecialización del comercio, de la producción y del comercio, evidentemente, enorme. Bueno, en cualquier caso, esto es lo que ocurre en los años 30, se busca deliberadamente por el sistema político, y cuando se rompe el sistema monetario, pues es buscado. O sea, es que nadie está, o sea, todos los países se están encerrando en sí mismos, ya lo venían haciendo de los años 20, y los años 30 simplemente es una consecuencia natural de este bilateralismo, es una consecuencia natural de las políticas proteccionistas. Y más tarde, esto es lo que diría Bastiat, si no pasan los bienes, pasan los soldados. Entonces, mi punto de vista es totalmente coincidente con el de Bastiat. Pues cuando ya hay tensiones y nacionalismos exacerbados y malentendidos, monetarios y económicos, pues terminan ocurriendo guerras. No, y es lo que tú has dicho, además, si se promociona y se persigue, se busca la autarquía, y en la autarquía el país más grande está mejor, pues lo normal es que los países intenten ser más grandes. Y si no hay más territorio libre, digamos, pues cogerás el territorio que no está libre. Claro, pues o sea, al final lo que empezó a hacer Hitler de, oye, que es que no tengo petróleo aquí y no puedo comerciar. Bueno, no quiero decir que Hitler quisiera comerciar el petróleo, pero bueno, es una consecuencia natural. Si no tengo petróleo, no puedo comerciar o es muy difícil acceder a él por este sistema bilateral o increíblemente caro, pues a lo mejor empieza a compensar, se hace relativamente más barata la guerra. A lo mejor empieza a compensar invadir al que tiene petróleo. Y esto es lo que empezaron a hacer, invadir porque, pues, oye, no tenemos recurso natural, pues, ¿quién lo tiene? El de aquel. ¿Puedo llegar a él? No tanto, porque no tenemos un acuerdo bilateral, no está en nuestro bloque de comercio, está con los de enfrente, pues invádelo. Es una consecuencia más o menos natural. No digo que históricamente sea exactamente así, pero desde luego hay un incentivo más a hacerlo así. Y bueno, como tú dices, esto acabó pasando por muchas razones, pero está siendo una de ellas. Y a los nazis les fue especialmente bien durante los primeros años de la guerra. De hecho, hasta el 42, ¿no? Estaba bastante claro que ellos podían ganar tranquilamente y sin sudar incluso demasiado. Entonces, en esos años, digamos, primeros de la guerra, empiezan a pensar en cómo va a ser el futuro de Europa, el futuro económico de Europa. Y como tú has comentado, echan la vista atrás a lo que ha funcionado antes, el patrón oro, los sistemas multilaterales y el bilateral. Y dicen, vale, con todo esto que tenemos de conocimiento, ¿qué es lo que podemos hacer una vez que Europa sea nuestra y queramos reiniciar el comercio? Bueno, pues todo esto ha sido la introducción. Solo llevamos como 40 minutos de introducción. Me he vuelto a quedar Sí. para. Y ahora ya por fin podemos empezar a explicar cómo era el sistema monetario nazi. Cómo lo habían diseñado, porque nunca lo implementaron. Entonces, los años 30, pues fueron, bueno, se dice que el nazismo llega por esta mega crisis que tuvieron, ¿no? La crisis fue mundial en los años 30, pero fue especialmente grave en Alemania por varias causas, en parte, por cierto, Keynes, que para otras cosas no es tan bueno, pero tiene un librito buenísimo, anticipando, y por eso se hizo muy famoso, anticipando qué iba a ocurrir si se le imponían unas sanciones de guerra de la Primera Guerra Mundial tan fuertes a Alemania. Y de hecho, pues gran parte de los problemas de compensaciones mundiales venían por estas sanciones que Alemania no podía pagar. La hiperinflación alemana es culpa de los alemanes, sin ninguna duda, pero es consecuencia de pues probablemente la invasión del Ruhr que hizo Francia, porque no le pagaba a Alemania, Alemania no le podía pagar. Entonces, todo esto estaba muy metido en la psique colectiva, si lo quieres ver así, no sé si es es un buen término, pero estaba muy metido en cómo veían los alemanes el mundo en esa época. Entonces, en los años 30 hay un gobernador que se llama Sachs, Helmut, no sé cómo se pronuncia, pero Helmut Sachs creo que sí que es, que tiene el Banco Central Alemán, que se consideraba una especie de mago, una especie de, bueno, en los años 30 hay una especie de, yo creo que mal entendido también probablemente, pero bueno, hay una especie de, cuando llegan los nazis al poder hay una expansión económica, que básicamente yo creo que era todo parte del rearme más bien, pero bueno, en cualquier caso había pues unas inflaciones enormes, se acaba la inflación, había una especie de pues de desempleo crónico, se acaba el desempleo crónico, es decir,
parecía, yo solo creo que parecía, pero que la economía nazi al principio funcionaba. Yo no creo que funcionara, pero no sé si es el punto aquí de meterme en detalles de por qué no funcionaba, pero básicamente tenían una inflación lo que se llama una inflación reprimida. Era un control de precios brutal por todos lados y se acababan las cosas. Entonces la inflación no parecía que estuviera, pero estaba porque no había bienes de consumo, porque se estaba dedicando todo el esfuerzo pues, a rearmarte. En cualquier caso, más o menos se entendía que funcionaba, en el momento todo el mundo pensaba que funcionaba, realmente ya sabemos hoy que no funcionaba, pero en cualquier caso parecía que funcionaba. En el año 39, creo que fue, pues ya con guerra, pues le metieron mucha presión al Reichsbank, al Banco Central Alemán, para que monetizara deuda pública. Y este señor dijo no, porque va a volver a aparecer una inflación brutal. Y cuando dijo no, pues dijo, a ver, que estamos en una guerra. ¿Me haces caso o te vas de aquí? Y se fue de ahí. Y metieron a otro señor que se llamaba que es ya de donde viene el plan nazi, que se llama Walter Funk, que es básicamente el que era pues, el director del Reichsbank desde el año 40. Y también me parece que fue ministro de Economía, pero no sé cuándo. Ahí sí me bailan las cifras de cuándo fue. En el artículo lo tengo, pero no me lo sé de memoria. Entonces era una persona muy importante, probablemente con una capacidad infinitamente inferior de análisis de la que tenía el anterior presidente del Reichsbank. Pero en cualquier caso, los nazis conquistan Francia, conquistan Bélgica, conquistan Holanda, así como dándose un paseo, y parecía que iban a ganar. Y simplemente cuando parece que van a ganar, dicen, bueno, cuando ganemos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo rehacemos este sistema monetario? ¿Cómo lo rehacemos ahora mismo? Porque no está deshecho. Estamos en una economía de guerra y ahora mismo tenemos que ver cómo rehacemos esto. Entonces, nos tenemos que plantear porque nosotros ya sabemos qué pasó en la historia, evidentemente, pero nos tenemos que plantear qué tenían en la cabeza los alemanes en 1940, cuando sacan el plan para rehacer la economía mundial y en concreto, bueno, la economía monetaria mundial. Como digo, tienen en mente el fracaso del bilateralismo, por lo tanto quieren evitarlo, quieren hacer un sistema multilateral porque saben que va a funcionar mucho mejor y además tienen en mente pues que el mundo, ellos no tenían previsto desde luego invadir, no sé cómo se ven en algunos videojuegos y cosas así, invadir Estados Unidos, no, entendían que Estados Unidos iba a ser un bloque diferente a ellos, enemigo, entendían que se iba a generar un bloque en Estados Unidos y que ellos iban a generar un bloque liderado por ellos en Europa. Entonces Europa iba a ser un bloque económico, que si había que comerciar se iba a hacer de otra manera, no monetariamente. El sistema bilateral no iba a incluir a Estados Unidos. Es decir, iba a haber un marco alemán, un Reichsmark, en Europa y iba a haber un dólar en Estados Unidos. Y, por cierto, Estados Unidos también pensaba muy similar. Estados Unidos empezó a mirar a lo que se llama el hemisferio occidental para decir, este va a ser mi bloque. Porque Estados Unidos no se metió en la guerra en el 40, está diciendo, bueno, sí, estos son malos y lo que te da a ti la gana, pero aislacionismo, nosotros no vamos a meter en la guerra. No se meten hasta Pearl Harbor, ¿cuándo es? Finales del 41, creo. O hasta el 42, principios del 42, finales del 41. Entonces, en este momento, dicen, nosotros vamos a ganar aquí la guerra, esto no nos puede toser aquí nadie, y allí ellos van a hacer su bloque económico. Entonces dicen, bueno, el bloque económico europeo, ¿cómo lo vamos a organizar? Entonces, había problemas graves ya en ese momento. Y es básicamente, Alemania intercambiaba con su bloque de guerra, intercambiaba, es un decir, porque básicamente lo único que hacían era su bloque de guerra le mandaba bienes a Alemania, básicamente para el esfuerzo de guerra, pero le mandaba bienes a Alemania y Alemania no le mandaba nada de vuelta. Es decir, le decía, tienes una cuenta aquí que no puedes utilizar. Es decir, te pago en algo que no es accesible. Es como si yo te digo, bueno, es como un mal pagador. Un mal pagador que te dice, déjame un poco más y te lo devuelvo. Y tú dices, bueno, si me va a devolver todo, le dejo un poco más, Te la apunta en la cuenta, ¿no? Te la apunta en la cuenta, pero la cuenta no se paga nunca. Y estaban congeladas, eran cuentas congeladas en el Reichsbank. Es decir, eran cuentas no accesibles. Es decir, yo te pago, te mando mis cosas de valor y tú, ¿con qué me pagas? Con una promesa que no se puede utilizar. Como todo el mundo se entendía que estaba en una guerra, decía, bueno, no pasa nada, me la van a pagar luego. Graso error, las deudas de guerra no se pagan casi nunca. Pero en cualquier caso se entendía que, bueno, es Alemania, va a ganar la guerra, son los más importantes, los más potentes, entonces estos tienen algo, ¿no? Y ese algo que va a ser, no ahora, pero cuando rehagan toda su industria, una industria de consumo, que por cierto, evidentemente en el año 45 Alemania está destrozada, pero en el año 40 no. En el año 40 lo que tiene es una economía de guerra que no produce bienes de consumo, por lo tanto la gente se hace pobre, pero que produce muchas cosas. Produce bienes
para matar al de enfrente. Pero si rehaces toda esa industria, pues a lo mejor pueden producir algo de valor. Entonces, todos estos bienes, todas estas personas que están personas al final de los países vinculados a Alemania, tienen un montón de cuentas congeladas ahí. Y eso ya era un problema grave porque mucha gente decía, bueno, a lo mejor pagan, a lo mejor no pagan, pero de momento voy a dejar de mandar cosas. Entonces, esto los nazis lo ven, este señor Funk lo ve y empiezan a decir qué hacer con esto. Curiosamente, aquí para hacer este plan monetario, nuevo plan monetario europeo, hay dos visiones. La visión del Ministerio de Economía, que está muy influenciada por los industriales alemanes, y la visión del Reichsbank, que eran los financieros alemanes. En temas monetarios, los economistas somos malísimos y los industriales simplemente lo único que quieren hacer es una especie de moneda devaluada para que tu industria gane competitividad y ya está. Y esto es lo que buscaban los industriales alemanes desde que controlaban el Ministerio de Economía. Pero los financieros entendían perfectamente que esas cuentas congeladas no podían funcionar y había que darles una salida. No se sabía cuál. Ahora vamos a hablar de las posibles salidas que buscaron, pero había que darles una salida. Curiosamente, los industriales, los del Ministerio de Economía, decían, no, esto es genial, porque como les tenemos bajo la premisa del si te debo $100, tú me tienes jorobado a mí, si te debo $100.000, yo te tengo jorobado a ti. Es decir, cuánto te debo y cuánto, o sea, lo del banco, ¿no? Si le debo $1 millón al banco, el banco me posee. Pero si yo le debo $100 millones al banco, yo lo quiebro. Así que yo poseo al banco. Bajo esa premisa, decía, bueno, pero es que lo que nosotros queremos es forzar a toda la sin tener que necesariamente militarmente, ¿no? Pero forzar económicamente a toda esta gente a que acepte nuestros términos. Por lo tanto, como les debemos un montón de dinero, esto es una buena idea. Les vamos a forzar a que acepten cualquier cosa porque si no se van a quedar sin nada. Curiosamente, los financieros alemanes decían, no, esto es un problema. Nadie va a aceptar el sistema de pagos nuevo si no puede utilizar de alguna manera las reservas que ya tiene, los pagos, los bienes, los saldos, digamos, ¿no? Que habían generado. Los saldos que se acumularon, les tengo que dar salida de alguna manera. Entonces, ganó la visión de los financieros, es decir, no se les hizo demasiado caso, excepto en un par de cosas, pero no se les hizo casi en ningún caso a los industriales, ganaron los financieros y generaron un sistema. Por cierto, los financieros, los industriales querían generar un Banco Central Europeo. Fíjate en cuántas cosas se asemejan estos planes a lo que tenemos hoy en día. Eso no salió, es decir, querían generar un Banco Central Europeo en el que el Reichsmark fuera la moneda de todos los países de la órbita alemana. Al final no ganó esa visión y lo que ganó fue la visión de los financieros, que era, vamos a tener un marco en Alemania y vamos a tener un sistema de tipos de cambio fijos con las monedas de cada país vinculadas al marco alemán, que es lo que luego copiarían casi punto por punto en Bretton Woods en 1944, con el dólar y las diferentes monedas vinculadas al dólar con tipos de cambio fijos. Entonces, gana esta visión y lo que dicen es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estas deudas de guerra? Es decir, ¿qué vamos a hacer con todas estas deudas que se han generado antes? Y lo que pensaron fue, otra vez más, irse a la historia. Y dijeron, a ver, ¿qué ha pasado cuando acaban las guerras? Entonces ellos tenían en mente qué pasó cuando acabó la Primera Guerra Mundial, que les obligaron a ir a firmar ese acuerdo que básicamente destruyó la economía alemana con reparaciones de guerra. Entonces lo que dijeron fue, vamos a suplir todos esos fondos que tienen nuestros acreedores, los vamos a suplir con las reparaciones de guerra. Le vamos a pedir a Alemania, Inglaterra, a todos los que estamos invadiendo y ganando, les vamos a pedir que nos paguen reparaciones y las reparaciones van a ser destinadas a pagar todo lo que debemos. Entonces la gente ya va a confiar en el marco alemán, en el Reichsmark alemán. Y la otra era tipos de cambio fijos, sí, pagos lo otro que quería decir es que también en la historia, pues también en 1866, cuando, bueno, Hitler no fue la primera tropa alemana que pisa París, fueron los prusianos en el año 1866 y básicamente hicieron exactamente lo mismo, les pidieron unas reparaciones de guerra enormes a Francia, que es por lo que Francia luego le pide reparaciones de guerra enormes en la Primera Guerra Mundial. Es decir, ellos ya decían, aquí tenemos un tira y afloja nosotros y el que gana la guerra le pide reparaciones al otro. Los nazis están diciendo, vamos a ganar la guerra y le vamos a pedir reparaciones a estos. Es decir,
los vamos a hacer que todas estas deudas que nosotros tenemos por el esfuerzo de guerra no las paguemos nosotros, las paguen ellos. Y el último punto es que, no sé si el último punto, no sé si me estoy dejando algo, pero los alemanes no tenían oro. No tenían nada de oro. Sabían que el sistema monetario mundial se basaba en oro, pero no tenían oro. Se lo habían comido. Las hiperinflaciones se lo habían comido, las exportaciones de capitales se lo habían comido y además, por cierto, aunque la maquinaria de guerra alemán parecía pues, imparable en el 1940 y la economía parecía muy que funcionaba y todo, la verdad es que no, tenían una ¿cómo se llama esto? Una falta de capital brutal, no tenían capital. O sea, y tiene sentido, lo que hemos hablado antes del Reino Unido en 1914, en una guerra te lo comes. Te comes todo el capital porque, bueno, no se puede reponer porque si yo repongo capital es un tanque menos a lo mejor me hace perder la guerra. Entonces, todo el esfuerzo de guerra es a matar al enemigo y básicamente te quedas sin capital. No había capitales ya disponibles de ninguna manera. Entonces, los alemanes, los industriales, perdón, los financieros alemanes vieron esto también bastante bien y dijeron, vamos a... O sea, ellos lo sabían, los industriales pensaban que tenían la mejor industria del mundo, pero los financieros sabían perfectamente que esto no era así. Entonces dijeron, bueno, una vez que ganemos la guerra, vamos a necesitar una inversión brutal y no tenemos capacidad de hacerla nosotros porque estamos ya agotada la economía, y vamos a necesitar una inversión brutal aquí y para rehacer toda la industria, es decir, tú tienes la industria de guerra y hay que rehacer la industria de consumo, esto es muy caro y esto es muy costoso. ¿Cómo lo hacemos? Pues dijeron, necesitamos influjo de capitales, mira, inversión extranjera directa, diríamos en términos actuales. ¿Cómo vamos a conseguir que gente venga a invertir aquí si les vamos a impagar los saldos que ya tienen? No se puede. Esto también lo vieron muy bien en los años 20 los ingleses. Ahora mismo todo el mundo cree que los ingleses lo hicieron muy mal en los años 20. No tenían otra opción. Si no devuelves lo que te pagaron antes, no rehaces tu posición y no confían en ti. Pero los alemanes sabían que por la fuerza no podían conseguir absolutamente todo. Tenían que convencer a la gente de que Alemania iba a ser un buen país donde invertir y de que el marco alemán iba a ser la leche. Pero claro, ¿cómo haces esto si no tienes oro? No tienes nada de oro. Entonces, lo que dijeron es, una vez ganemos la guerra, les pagamos otra vez, por este lado, por el lado de los capitales viene lo mismo, ¿no? Les pagamos a todos los que les debemos dinero, se lo vamos a pagar con las reparaciones de guerra. Entonces, esto era la solución que encontraron los alemanes para prácticamente todo. Entonces, después dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque si no tenemos oro, igualmente nadie se va a fiar de nosotros. Y lo que empezaron fue a decir que no hacía falta oro. Que un sistema fiat era... No te preocupes. Estabas diciendo que igual no necesitaban oro. Igual no, bueno, yo creo que sí lo necesitaban, pero ellos pensaban que no. Pero sí, o sea, la idea al final es, se empezaron a esgrimir argumentos bastante similares a los que hoy se arguyen para, pues, defender monedas fiat. Como por ejemplo, la maquinaria industrial de Alemania podría respaldar el oro, el Reichsmark. La maquinaria industrial alemana en realidad lo que estaría respaldando, industrial y militar, en realidad estarían respaldando la moneda alemana y el oro simplemente era una especie de reliquia. Está bien, funcionaba, pero ahora funciona otra cosa mejor y simplemente pues no hace falta respaldar ya explícitamente una moneda con oro para que tenga valor. Entonces rescatan algunas teorías que habían sido bastante debatidas en Alemania, que eran las teorías de un tipo que se llamaba, no sé tampoco cómo se pronuncia, pero Friedrich Knapp, K-N-A-P-P, que fue muy famoso, sigue siendo muy famoso porque los de la MMT también lo rescatan. Entonces, bueno, por cierto, al que no rescataron fue a otro que sí rescatan ahora los de la MMT, que se llama Silvio Gesell, que era un economista alemán argentino, una cosa muy rara, no sé muy bien tampoco su biografía, pero a él no lo rescatan porque era un tipo más o menos de izquierdas. Entonces, este no caía también a los nazis, pero el otro era más o menos simplemente más, o sea, era de la escuela histórica alemana, que eran más o menos nacionalistas alemanes, entonces este estaba bien. Entonces a Knapp sí lo recuperan. Y bueno, pues que las teorías de Knapp hoy las conocemos de otra manera por los de la MMT, pero pues habían sido, como digo, bastante discutidas y básicamente él decía que el dinero era una criatura de la ley o del Estado. Entonces, bueno, pues se puede utilizar oro, pero también podemos utilizar simplemente la capacidad que tiene el Estado de imponer obligaciones a sus ciudadanos para darle valor a la moneda. Entonces esto está de alguna manera, probablemente no tan desarrollado, pero está aquí, está claramente en el Plan Funk, que está diciendo, bueno,
oro no tenemos, oro no podemos conseguir y lo tiene prácticamente a todo Estados Unidos, así que aquí hay que buscar otra. Es una casi una obligación, no tienen otra opción, no tienen una opción teórica diferente, ¿no? Es que el oro funciona ya, pero es que no es una opción. Y como no es una opción, vamos a buscar otra. ¿Y cuáles son otras? Pues vuelven, recuperan a NAP, que por cierto ya había fallecido, me parece, hacía 20 años, o 15 años, pero lo recuperan pues básicamente porque les funcionan bien sus teorías. Esto me plantea algunas dudas, pero bueno, para hacer una recapitulación. Básicamente se encuentran con este pastel y dicen, vale, pues ¿qué podemos hacer? Tienes esas dos corrientes, digamos, ¿no? La industrial y la financiera. Al final parece que vencen las ideas de la financiera y esas son las que acaban llegando a lo que se escribe en ese plan, que como tú has comentado, no se llega a poner en práctica. Pero la cuestión que me interesa aquí es la del oro, ¿no? Que dices, vale, Alemania no tenía oro. Si bien es verdad que se esperaba que Alemania pidiese reparaciones a los demás países una vez que terminase la guerra y les dijese, oye, hemos tenido la guerra, hemos ganado, ahora nos debes X dinero y con este dinero, pues, arreglamos las cuentas con los demás y así podemos empezar un sistema nuevo ¿no? basado en la confianza de que hemos pagado nuestras deudas. Pero, claro, en esos pagos que esperaban recibir del extranjero, de esos países conquistados, no entraba el oro. Porque, Sí, claro, bueno, puede entrar el oro, pero al final, cuando estos son términos que los economistas entienden como economía real y economía monetaria. No sé muy bien tampoco en qué momento entró toda esta terminología en la economía, pero claro, yo te puedo decir, mira, Alberto, puedes acceder a estos Reichsmarks. O sea, me mandaste bienes de valor en el año 39. En el año 39 esto valía X Reichsmark y ahora la pregunta es ¿qué te voy a devolver? Te voy a devolver lo mismo nominalmente, te voy a devolver X Reichsmark que no van a acceder a prácticamente nada, o te voy a devolver una cantidad de valor relativamente similar en otros bienes y lo que tú quieras, pero te voy a devolver una cantidad de valor relativamente similar. Estos son los términos reales. No, entonces, los financieros alemanes conocían esto bastante bien y básicamente estaban diciendo, no, a esta gente hay que devolverle su valor real, porque si no, no se van a volver a fiar de que les volvamos a dejar aquí. O sea, ellos querían generar confianza. Entonces, no les puedo generar confianza si yo les genero un valor nominal que realmente no vale nada. El problema de la inflación, básicamente. O sea, nos hemos empobrecido todos ahora en el 2023, pero no nos hemos dado cuenta porque nominalmente tenemos los mismos o más dólares que antes. No, pero nos hemos empobrecido, podemos acceder a menos cosas, podemos viajar menos, comprar menos cosas. Pues esto lo entendían perfectamente también en la época, sobre todo porque ya habían sufrido una hiperinflación. Entonces ellos estaban diciendo, no podemos tirarles este coste a ellos. Tenemos que utilizar esas reparaciones para darles algo de valor a ellos. Si le damos esas reparaciones para darle algo de valor a ellos, ¿cuánto nos va a quedar luego para respaldar nuestra moneda? Ellos estimaban que no demasiado y que además no iban a poder acceder a ese oro porque ya estaba en manos del tesoro, bueno, de la Fed nominalmente, pero del tesoro norteamericano realmente. Ese oro ya está en Fort Knox. O sea, no vamos a poder acceder a él. No lo van a mandar. no deja de ser, no deja de ser gracioso, ¿no? Esto porque al final se habla, bueno, es que lo que buscaban con este plan, como tú dices, era establecer confianza. Digo, establecer confianza con países a los que acabas de invadir. Es curioso, ¿no? Y también habla de hasta dónde llega el poder Bueno, de los misiles algunos no eran invadidos, no sé, algunos eran Rumanía, por anexionados. ejemplo, Sí, o algo bueno, así, que ya estaban vinculados o sea, que habían estado en el esfuerzo de guerra con ellos, o Austria, yo qué sé. sí, pero bueno, es eso. Bueno, yo lo quiero ver un poco más Austria ya románticamente. era parte de Alemania, bueno, no sé, bueno. Porque habrá algunos casos en los que, bueno, se ve el alcance de los misiles y las bombas, que es mucho, pero no es todo, ¿no? Porque dices, vale, al final, si queremos que esta gente siga construyendo y produciendo y comerciando con nosotros, aunque estén invadidos por nosotros, necesitamos que de alguna manera confíen en nosotros, Claro. porque si no, no van a Tú hacer puedes nada de tener un esto. gobierno títere, puedes tener la Francia de Vichy ahí, pero si la gente que vive en la Francia de Vichy no quiere intercambiar contigo, también estás jorobado. O sea, no puedes ir puerta por puerta, no tienes capacidad de hacer eso, no puedes ir puerta por puerta haciendo esas cosas. Entonces, no, claro, tienes que convencer a la gente de que el marco alemán es algo bueno, de que es algo estable de valor, que es algo... Y para eso, otra vez, los financieros ingleses también lo entendieron perfectamente cuando no quisieron devaluar la libra. Para eso lo único que puedes hacer es honrar tus promesas siempre y así se fiarán de ti. Si no, no. Y ellos lo tenían muy vivo y esos ejemplos y también tenían muy vivo lo que les había pasado los años 20 a ellos cuando salieron del patrón oro, básicamente, y generaron una hiperinflación.
Vale, destapemos el suspense, que ya lo has destapado tú antes, que ya te vale, pero bueno. Digo, Destapemos el para suspense. la narrativa no valgo, tú eres mucho mejor, sí. Destapemos de nuevo el suspense para aquellos que no se han enterado antes. Y veamos que, claro, esto sí que lo sabrán ya, ¿no? Spoiler, Alemania no ganó la guerra. Y, claro, ese plan Funk, digamos que desapareció. Pero ¿realmente desapareció? ¿O qué? Pues bueno, ya lo he destapado así por desgracia, ya no, ya ha perdido el giro este que le has dado narrativo, lo he perdido un poco, pero no se implementó nunca pues para los en Alemania y como estaba pensado para Alemania no se implementó nunca. ¿Por qué? Porque bueno, este plan es de 1940 y muy poco tiempo después sale mal la Operación Barbarroja en el 42 y a partir de ahí ya es una decadencia de todo en Alemania y lo único que empiezan a hacer es implementar medidas ad hoc para qué necesitamos ahora para que la guerra vaya bien y el plan, ya un plan de qué va a pasar cuando ganemos la guerra pierde fuerza porque pues la guerra no parece que la vayamos a ganar. Entonces, incluso si la vamos a ganar, pues espérate a que la ganemos, porque ahora mismo no es el momento de implementar esto porque la estamos perdiendo. Entonces, en cualquier caso, este plan FUNC no se implementa. Y algo bastante curioso es que este plan sí había traspasado fronteras. Este plan sí fue muy debatido, lo cual es todavía más interesante que hoy no sepamos nada de este plan, porque en el momento sí fue muy famoso. Fue tan famoso que el Ministerio de Guerra, creo que era, o un ministerio en Reino Unido, no sé si había Ministerio de Guerra, o sea, probablemente aquí estoy metiendo la pata, pero bueno, el poder público británico le da un plan, una copia de este plan a Keynes, al economista estrella del momento, y le dicen que lo deshaga, que esto que se les está ocurriendo a los alemanes, que qué locos. Y llega Keynes y de forma bastante curiosa dice, estoy de acuerdo con 3/4 partes del plan. De acuerdo con casi todo. Así que digo, esto gente lo ha pensado bien y está muy bien todo lo que están diciendo. Tanto es así que, bueno, pues el mundo, cuando ya estaba claro, fíjate, los alemanes cuando están claros que creen que van a ganar, dicen, hacemos ya nuestro plan monetario, y en el año 44 no había acabado la guerra, pero ya los aliados ya tenían bastante claro que iban a ganar la guerra, entonces generan las conferencias, las famosas conferencias de Bretton Woods, donde iba a salir el famoso sistema de Bretton Woods. Y ahí va Keynes, y va, pues Keynes no se le hace tampoco demasiado caso porque él tenía otro plan, pero el plan de Keynes no es tan diferente al que se terminó. Algo sí hay de diferencia, el que ganó fue el comunista de la Casa Blanca, que era Harry Dexter White, se sabía perfectamente, vamos, ya sabemos perfectamente, en un momento no, pero ya sabemos perfectamente que era un infiltrado comunista, es decir, el sistema monetario de los años 40, 50, 60, 70 está diseñado por la Unión Soviética, lo cual es bastante interesante, y lo que tenemos ahora es un reducto de aquello, no es exactamente lo mismo, pero está diseñado por la Unión Soviética, pero bueno, las visiones que ganaron fueron estas de Harry Dexter White, pero todo el mundo ya había comentado y conocía perfectamente al detalle este plan Funk. Y se implementó algo que no es exactamente el plan Funk, evidentemente, pero es algo que se le parece bastante al plan Funk. Lo que se implementa es pues un sistema de pagos con el dólar en el centro. Inicialmente se había planeado, esto no lo comento en el artículo, lo comento en otros de mis artículos, inicialmente se había planeado meter la libra esterlina también como centro del sistema de pagos, que fueran dos monedas. Fuera la libra, que es lo que pasó también en los años 20, que fuera la libra y que fuera el dólar. Pero la libra quedó muy claro después de la Segunda Guerra Mundial que el Reino Unido estaba destrozada económicamente, que además no podía sostener el imperio. De hecho, la descolonización es en los años 50 y 60. O sea, Reino Unido pierde importancia a marchas aceleradas. Lo que era la primera economía del mundo ya era con suerte la 10ª o la 5ª, yo que sé, algo así, pero ya no tenía potencia para hacer nada. De hecho, en el año 47 devalúan la libra, por lo tanto, cuando devalúas la libra, igual que estaban pensando los alemanes, igual que piensan cualquiera con dos dedos de cabeza, si yo no honro mis promesas, no se vuelven a fiar de mí. Y eso es lo que pasó. A pesar de que en el plan original de Bretton Woods se metió la libra por ahí, en el año 47, cuando devaluaron la libra, ya dije, no, estos pobres no pueden. Entonces, va a ser solo Estados Unidos. Entonces, dólar en el centro del sistema de pagos, otros países, tipos de cambio, igual que en el plan FUNC, tipos de cambio fijos contra el dólar, y vamos a hacer un sistema multilateral basado en dólares, igual que habían hecho un sistema multilateral basado en el Reichsmark. Exactamente lo mismo, o prácticamente lo mismo. No hay mucha diferencia. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el dólar sí tenía un vínculo con el oro, podía permitírselo.
Pero este vínculo era más ficticio que real. Ya hemos hablado antes de 1914 y qué vínculo había, perdón, de las economías con el oro y de las personas con el oro, es decir, en última instancia, una libra era una promesa, pagar oro, una cantidad de oro determinada, y yo podía ir y decir, mi oro, por favor, y me lo tenían que mandar. Y si yo quería montarlo en un barco el oro, lo que tenía que hacer el Banco de Inglaterra es dármelo en Inglaterra, a mí no me lo iba a dar en la otra punta del mundo, pero yo podía montarlo en un barco y tirarlo para mi casa, a la otra punta del mundo se me daba la gana. Esto no ocurría en el sistema de Bretton Woods. Había un vínculo formal con el oro, es decir, 35 dólares eran una onza de oro, fíjate cómo está ahora, que está casi a 2.000, 35 dólares onza de oro, y ¿podías acceder al oro? No. ¿Quién podía acceder al oro? Prácticamente nadie. ¿Quién es nadie? Otros bancos centrales. Son los únicos que podían acceder al oro, y de hecho esto generó tensiones geopolíticas bastante graves. Los franceses y los americanos se odian, entre otras cosas, por esto. Porque en algún momento el presidente de Gaulle dijo, mi oro, por favor. Pero ¿quién lo tenía que decir? Cualquier francés no podía decir mi oro, por favor. Tenía que ser el presidente de Gaulle diciéndole al presidente Nixon, mi oro. Entonces, esto es un vínculo, yo digo más formal que real con el oro, porque la posibilidad real de pago, de que los dólares te pagaran algo de oro, era, si no nula, de facto para el común de los mortales, prácticamente nula. Por lo tanto, curiosamente, y a pesar de que esto parece una gran diferencia entre el plan Funk y el plan de Bretton Woods, o el sistema de Bretton Woods, porque ya no fue un plan Funk, o sea, se implementó como sistema, pues ya es una diferencia más, pues eso, más nominal que real. Es una diferencia, pues, que, bueno, ¿te permitía el Reichsmark acceder a oro? No. ¿Te permitía el dólar acceder a oro? 99,9% que no. Así que generaron el mismo sistema o casi el mismo sistema, casi calcados. Los tipos de cambio fijos, la posibilidad de acceder a oro, el dólar en el centro del sistema de pagos, prácticamente todo era idéntico. No sé si exactamente idéntico, pero desde luego increíblemente parecido. Sabiendo que todos los que estaban en la conferencia de Bretton Woods habían hecho caso omiso, no lo iban a citar. ¿Quién iba a citar a los nazis en el año 44? Estás loco. Pero no los citaban, pero los estaban cogiendo como inspiración. Sí, y bueno, no solamente se quedaron ahí, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, que parece que lo del dólar es más una concesión, ¿no? Parece una concesión lo del oro, una concesión para ofrecer algo más de confianza, ¿no? Yo me imagino que están ahí sentados en el 44 y acaba de terminar la guerra y dicen, mira, claramente no vais a confiar todos en todos de repente. Hombre, si acaso en Estados Unidos, que ha sido al final el que salva la papeleta. Pero bueno, yo creo que parece no más una concesión en el sentido de, mira, vamos a poner el oro aquí, en el que todos confiáis porque lo conocéis y así respalda ese sistema, ¿no? Porque, claro, en el Funk no tenías el oro porque, bueno, básicamente no existía, como tú decías, no existía oro en las arcas alemanas, entonces difícilmente podías poner el oro ahí. En el caso estadounidense, podrían haberlo hecho sin el oro, digo yo, porque realmente no había una necesidad, o digo, no había una facilidad realmente para, como dices, para acceder a ese oro y parece más una concesión. Y la otra cosa que quería comentar es que la otra parte del plan, que sí que también implementan, es la de las ayudas a los demás países para salir adelante. Porque como tú comentabas, claro, en el FUNC una cosa que ven es, oye, estos países están todos hechos mierda y tenemos tenemos un déficit con todos y ellos tienen un déficit con nosotros. Bueno, está todo hecho mierda. Entonces, si queremos reactivar esto de alguna manera, tenemos que restablecer las economías para que así sean capaces de entrar de nuevo al comercio, porque si no vamos a comerciar con muertos de hambre. Entonces, eso también lo tienen en cuenta los americanos en su plan. Sí, lo tienen en cuenta por dos lados. La primera es, sí, es curioso que conoces tú mejor mi artículo que yo, pero sí, una de ellas es el Plan Marshall. Plan Marshall, que bueno, yo también tengo mis dudas con él, pero básicamente el objetivo, al menos declarado, de qué quieren hacer con el Plan Marshall es reactivar la economía europea. Otra vez, no sé si era necesario, si sí, si no, hay países que no lo reciben y pues también le van bien, la verdad. Pero, por ejemplo, es famosa la película española de Bienvenido Mr. Marshall, que es de los 60, porque España no recibe nada a los 50, que es cuando el Plan Marshall es de 52, 53, por ahí. Bueno, en cualquier caso, se da eso pues para reactivar las economías y cuando reactivas las economías, das pues esas inversiones en capital o lo que sea, vas a ser capaz de producir más cosas y meterte en el esquema de intercambio mundial. Y la otra es la condonación de deudas, que yo creo que quizás fue más importante. Alemania, básicamente a la República Federal Alemana,
que son las partes pues, de Alemania invadidas por los países occidentales, que se meten todas en una, la parte francesa, francesa, inglesa y americana, se meten todas juntitas, se hace la República Alemana, está Alemania dividida y se le dice, va, mira, tú tienes unas deudas aquí que te mueres con todo el mundo, pero vamos a hacer una cosa, te vamos a condonar la mitad y la otra mitad la vas a pagar solamente cuando te reunifiques. Entonces, en ese momento dicen los alemanes, pues menos mal, porque pues, yo no tengo para pagar esto. Y en una economía que está prácticamente destruida entera, pues a ver cómo iba a pagar yo todo esto. Es decir, intentan evitar que se les impongan unas condiciones muy duras de pagos, como le pasó en la Primera Guerra Mundial, y simplemente pues que inicien algo así la economía como un cheque en blanco. Venga, empezamos de nuevo, como si tú no hubieras existido como Estado antes, de facto eres un nuevo Estado, la verdad, la República Federal Alemana. Entonces, cuando te reunifiques vas a ser la Alemania anterior, y cuando te reunifiques ya hablamos de las deudas que tienes aquí. De momento te vamos a perdonar la mitad y la otra mitad la vamos a dejar ahí, la vamos a dejar en, la vamos a dejar en stand-by, la vamos a dejar ahí. En pausa, Y sí. realmente con toda la inflación que hay, pues la otra mitad, pues Alemania no le va a importar. Cuando la tenga que pagar, eso es algo que los financieros también saben muy bien. La deuda en el tiempo, oye, pues si la tiras para adelante, pues aquí es primero paz y después gloria. Te voy a pagar, pero en recursos reales, que es de los que estaban preocupados los financieros alemanes en el 40, en recursos reales no te voy a pagar nada. Así que, tírale. O sea, de facto le perdonaron las deudas. Es diferente que te perdonen las deudas a que impagues la deuda. Cuando te las perdonan, estos son también arreglos políticos, pero bueno, cuando te las perdonan, de alguna manera no se ve tan, bueno, no se ve tan comprometida tu credibilidad. Y además, Alemania ya no iba a ser el centro de nada. Entonces, tampoco necesitabas que los alemanes confiaran en su moneda, no que el resto del mundo confiaran en su moneda. Los que necesitaban que confiaran en su moneda eran los americanos, que tenían los dólares como centro del sistema de pagos mundial. Entonces, ¿qué necesito? Darle credibilidad al dólar. Que los alemanes ya le den credibilidad a su moneda es una cosa puramente nacional, no internacional. Ya no se tiene que fiar a alguien que no está sujeto a las leyes de tu estado de que esto va a funcionar bien o no. Simplemente se tienen que fiar de que la promesa del dólar es más o menos creíble. Si te parece, podemos dedicar los últimos 10 minutos que nos quedan a ver un poco cómo se cierra todo esto, porque, vale, el plan FONC no se lleva a cabo Bretton Woods, ese sí, funciona, y bueno, funciona, se implementa al menos, y digamos que tiene en su espíritu mucho de lo que tenía el plan FONC. Pero, claro, luego Bretton Woods también desaparece, y al final lo que acabas es con una especie de sistema FONC, ¿no? Porque realmente lo que planteaban ellos era que no hacía falta el oro en la base y buscaban esos intercambios multilaterales entre países que confiasen entre ellos. La única pata, digamos, bueno, no, que no es oficial, pero sí que es extraoficial, ¿no? Era lo de tener una moneda base, que sería en este caso el dólar en lugar del marco, ¿no? Y que los tipos de cambio no son fijos, sino que son variables. Eso sí ya cambia. Eso sí que ya cambia. Y entonces, en tu opinión, ahora mismo tenemos un sistema multilateral basado en el dólar principalmente, pero en el cual tienen cabida sistemas bilaterales, como estamos viendo ahora, por ejemplo, se está poniendo muy de moda lo de, no, que Irán ha hecho un acuerdo con China para comercio y pagárselo en yuanes, ¿no? Entonces hay comercio multilateral, que supongo se cierra en dólares, bilateral en las divisas que se estimen ellos, los tipos de cambio son variables, varían, ¿no?, de país a país, y digamos que esto de alguna manera funciona. Lo que te quería preguntar es, ¿qué opinas del sistema actual? ¿Cómo lo describirías? ¿Cuánto se parece a lo que teníamos antes? Y si es mejor o peor que lo que había con el oro. Que parece una pregunta sencilla, pero no es nada sencilla y tiene muchos matices. Tienes un minuto. Entonces sí estoy muerto. Pero bueno, como sistema de intercambio, funciona muy bien. Es decir, como sistema multilateral, el sistema actual funciona muy bien. Puedes intercambiar fácil, rápido y sin grandes costos para intercambiar en el corto plazo. Es decir, ¿a qué me refiero con intercambiar en el corto plazo? Esto, por ejemplo, Rayo lo llama liquidez de corto y liquidez de largo.
¿no? Es un concepto, bueno, no es tan conocido, pero bueno, si uno lee sus libros no es tan difícil entenderlo. Pero bueno, la idea básicamente es para operar en el mercado, y si yo no tengo previsto quedarme con el dinero durante mucho tiempo, esto funciona muy bien. Es barato, podemos intercambiar con prácticamente cualquier parte del mundo y los costes de intermediación bancaria no son prohibitivos, ni muchísimo menos. ¿Cuál es el problema de este sistema en comparación con el de 1914, que es el patrón oro, pues de verdad? Que no la tiene a largo plazo. La liquidez a largo plazo no existe, no hay estabilidad de valor en el largo plazo, y utilizar moneda fiat, si bien en el corto plazo es muy barato, en el largo plazo es muy caro. ¿Por qué es caro? Bueno, pues es caro porque se deprecia constantemente. Es decir, mantener mis saldos de caja en dinero es increíblemente costoso. Ahora es mucho más explícito, ¿no? Pero incluso una inflación como la que busca la mayor parte de países del mundo, de un 2% anual, pues oye, significa que precios se duplican cada, me parece, son 70 años. Oye, una duplicación de precios no está mal, y aparte ese 2%, esto lo hablan muchas veces los economistas, es un 2% sobre un 2% sobre un 2% sobre un 2%, es decir, sigue una función exponencial. Exponencial, en este caso, sería de destrucción de valor. Entonces, en ese caso, pues oye, ¿es mejor el dólar que el peso argentino? Sí, pero es una diferencia de grado. ¿Cuánto tiempo guardan los pesos argentinos en su cartera? Casi nada. Si se pueden deshacer de ellos en una semana, se deshacen. ¿Por qué? Pues porque en un mes ya valen un 8% menos. Nosotros con dólares en un año vale un 8% menos. Bueno, ahora han bajado un poquito la inflación, pero bueno, en cualquier caso, pues, ha estado en torno al 8%. Entonces, es un coste muy, muy, muy duro. Y ahora, ¿esto es un problema? Sí, es un problema. ¿Por qué? Porque nos obliga, y esto por cierto, Knapp lo decía, Gesell también, nos obliga a gastarlo, a utilizarlo en algo, incluso si no quiero. Es decir, me obliga a que cuando me llega el dinero, tengo que consumir algo. Oye, pero es que yo quiero ahorrarlo para el futuro, a consumirlo. No, pero es que quiero ahorrarlo para el futuro, a invertirlo. Y esto es algo que está explícitamente diseñado así, porque es un tema que tiene que ver, creo, con políticas keynesianas. El keynesianismo busca evitar el atesoramiento. El atesoramiento es un enemigo mortal para ellos. No sé si merece la pena meternos ahora en detalles de por qué esto es así, pero en cualquier caso, atesorar es básicamente guardar en dinero. Es decir, no quiero invertirlo, porque a lo mejor no me... Si te convencen las oportunidades de inversión que hay, hazlo, pero imagínate que tú dices, uy, es que la bolsa está carísima, como dice mucha gente, ¿no? Lo que sea, y quiero esperar mejores oportunidades, pues te puedes quedar en liquidez. Y quedarte en liquidez es pues, no gastarlo, no invertirlo tampoco. Y ahora, la posibilidad es si puedes hacer esto. La pregunta es si puedes hacer esto. En un patrón oro podías hacerlo completamente, porque la estabilidad era muy, muy fuerte. Es decir, me quedo en oro, me guardo el oro, o me guardo alguna... No tiene por qué ser explícitamente oro. Puedo guardar activos financieros que sean billetes bancarios o depósitos bancarios que estén denominados en oro, y que yo me fíe mucho del emisor de ese depósito. Simplemente tengo lo mismo que en valor. Hay una posibilidad de que quiebre eso y de que no funcione, pero al menos en valor puedo guardar más o menos un valor estable en el tiempo. Por lo tanto, pues la función del dinero es una función de ejercer liquidez en corto, es decir, de tener utilidad en el corto plazo, pero también en el largo plazo, de mover valor a lo largo del tiempo, no solamente en el espacio. Esa sería la definición de liquidez a corto y liquidez a largo, que hay que hacer rayo. ¿Puedo mover valor en el espacio? Hoy en día lo puedes hacer muy bien. ¿Puedo mover valor en el tiempo? Con el dinero no. Lo tengo que hacer de otra manera. Y esa otra manera conlleva riesgo. Yo hago una inversión y la inversión puede ir mal. Es decir, el sistema monetario genera menos utilidad hoy de lo que generaba hace 120 años. No es que sea un sistema horrible, es un sistema multilateral que funciona mucho mejor, por ejemplo, que el de los años 30, el actual, pero es un sistema que funciona mucho peor que el que pues, había aparecido, iba a decir diseñado, pero diseñado es una mala palabra. El actual es más o menos un diseño. El de los años, en el principio de los años 20, no era de los años del siglo XX, no era un sistema diseñado, era un sistema espontáneo que había emergido. Orden espontáneo siempre mejor. Entonces, la confianza se ha desplazado en los últimos 100 años, primero, digamos, de esa Inglaterra y ese oro, pasó a, bueno, digamos, desconfianza en general, y luego confianza en el dólar oro,
digamos, ese Bretton Woods. Y luego confianza en el dólar. Digamos que la confianza ahora mismo está en el dólar. Y es una cosa que bueno, en mi opinión, se mantuvo gracias a lo que consiguieron en los años 70, ¿no? Porque en los años 70 se perdió la confianza en el dólar, la inflación estaba muy fuerte y entonces fue cuando Volcker, ¿no?, subió los tipos hasta infinito y más allá para conseguir, digamos, demostrar al mundo que el dólar era una moneda fuerte y podías confiar en ella. A pesar de, ¿no?, todos los problemas que causó todo eso, pero bueno, digamos que al menos sí que fortaleció la imagen del dólar para la gente e incentivó a la gente a atesorar dólares, lo cual... Sí, es una política deflacionaria, no muy diferente a la que están haciendo ahora. Es decir, Claro. como me he pasado 3 pueblos y la gente está perdiendo confianza, tú lo que no puedes hacer en un sistema como el actual, y básicamente llevamos 1 hora y media hablando de esto, tú no puedes perder la confianza de la gente. La gente tiene que tener confianza en el que el dólar va a poder seguir comprando cosas, incluso si no es verdad. Porque si no, se genera lo que los economistas llaman una profecía autocumplida. Si yo no tengo confianza en la moneda, la demanda de moneda se va al suelo. ¿Eso qué significa? Pues lo que tienen los argentinos, que es imposible generar confianza en ese, y con toda la razón del mundo. Es decir, la demanda de moneda se va al suelo. Que se vaya la demanda de moneda al suelo significa lo que te he dicho antes, básicamente. Me pagan y me deshago de los pesos como puedo, en donde puedo y de la manera que puedo. Y si puedo compro dólares, que es algo menos malo, o si puedo compro cualquier otra cosa. Entonces, eso es demanda monetaria. Si yo pierdo la confianza, la demanda monetaria se va al suelo y el precio de la moneda se va al suelo y la inflación se dispara. Entonces, en la situación actual, mi intuición es, vale más esa confianza que tiene la gente. En los años 80 pensaron exactamente lo mismo. Vale mucho más esa confianza que tiene la gente que una recesión a corto plazo. Que se coman la recesión porque la confianza en la moneda es más importante. Y esto, pues aquí está el siempre dilema del corto y el largo plazo. Primero, ¿para quién es importante? Si es importante para la clase política o para nosotros. Y para nosotros me refiero para el ciudadano común. Y qué generaría a corto y a largo plazo. Si nosotros perdemos confianza en el dólar a corto plazo es un desastre, porque el sistema multilateral va a sufrir mucho y se va a romper. Entonces lo vamos a pasar mal. Pero quizá la alternativa que emerja es mejor. Entonces, a lo mejor el costo de largo y corto plazo se puede llegar a compensar. Eso sí que ya no tengo ni idea, pero vamos, ni idea es ni idea. Pero hay que tener claro que el costo de corto plazo de no poder utilizar un sistema multilateral es probablemente prohibitivo, a no ser que tengamos ya una alternativa puesta encima de la mesa que funcione muy bien. Y la otra es para la clase política. La clase política no le compensa. Quiere seguir teniendo dólares. Funcionan muy bien los dólares para Estados Unidos. Antes has comentado tú el déficit comercial que tiene Estados Unidos con la práctica totalidad del mundo. No sé si me he quedado para... Ya. El déficit comercial que tiene Estados Unidos con la práctica totalidad del mundo. Es un sistema multilateral que compensa para prácticamente todo el mundo, menos para Estados Unidos. Estados Unidos es, parece, el único país del mundo donde puede tener constantemente, durante ya más de medio siglo, bueno, durante ya 70 años diría, puede tener déficits comerciales, y déficits en balanza de pagos, sin que pase nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque todo el mundo demanda dólares. ¿Y por qué demanda dólares? Porque es la moneda de reserva mundial. Entonces, ¿quieres perder eso? Si yo soy el político, si soy el ciudadano norteamericano, también tiene ciertas ventajas, pero no tantas como para el político norteamericano. Y no todo el ciudadano americano, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre se habla aquí la diferencia entre el blue collar y el white collar, ¿no? Al white collar le viene bien, al blue collar no le viene bien. Sí, sí. No está tan claro si esa moneda de reserva mundial te viene tan bien para el americano promedio, pero desde luego para todos los demás no. Y desde luego para la clase política sí. Porque vamos, esa deuda que tiene Estados Unidos sería impensable sin dólar. Tenemos sin dólar reserva mundial, vamos. Tenemos que ir cerrando, que tienes que irte, que tienes clase. Pero te quiero hacer un apunte curioso, y es que lo de la liquidez a corto y la liquidez a largo, de lo que comentas que habla Rayo, es justo de lo que habla Michael Saylor también, un bitcoiner muy, muy conocido, que creo que no ha leído a Rayo, pero parece ser que ha llegado a las mismas conclusiones. Y bueno, después de toda esta conversación que ha dado vueltas alrededor de la confianza, aún no eres bitcoiner. A mí me flipa. No es que sea o deje de ser, es que no conozco, tengo que aprender mucho más de vosotros, de Lunaticoin también. O sea, se me escapan o sea, puedo entender más o menos los detalles monetarios de Bitcoin y me parece que funciona, pero se me escapan los detalles técnicos de tal manera que no sé. O sea, que no sé. Bueno, no te preocupes, todo se andará. Pero, oye, lo dicho, muchas gracias. Escribe cualquier otra cosa interesante, bueno, no te costará. Y en unos meses te persigo otra vez.
Venga, vale, hecho. Esta vez tengo que decir que Alberto lo ha pasado mal conmigo, ¿eh? No, o sea, tengo un pico de trabajo ahora y el pobre lo ha sufrido que no le contestaba, o sea, que perdón públicamente. Me vieron perseguirte por Twitter ya por... Sí, ni es que siquiera no por me los lo- mensajes, sino ya en abierto ahí en los comentarios, en plan, por favor, Sí, sí. escríbeme. Pero bueno, sí, de verdad que lo siento, pero bueno, al final creo que ha quedado chula, así que espero que haya valido la pena tu sufrimiento. A mí me encantó esta historia y por eso, gracias por haber venido aquí a explicarla para la gente, que es muy vaga para leer y así contado queda, creo, mucho más claro. Aparte, me has solucionado algunas dudas que yo mismo tenía después de leerlo, así que genial. Bueno, pues eso, Dani, te dejo que no vas a llegar. Un abrazo. Hecho, venga, un abrazo, Alberto.